Ahora bien, en cuanto a qué vamos a hacer o cómo vamos a abordar nosotros a las personas o usuarios, o ya sea amigos, familiares, allegados, con ideación suicida o con intentos suicidas. Para esto es importante que tengamos en cuenta varios puntos. Número uno, lo principal es que nosotros hagamos una introspección y revisemos a nivel personal cómo manejo yo el tema del suicidio o qué es el suicidio para mí. Es muy importante porque, por ejemplo, a nivel de los funcionarios del sistema de salud, tiende a haber como una ambivalencia en cuanto a los sentimientos hacia las personas que realizan actos suicidas. ¿Por qué motivo? Porque nosotros estamos trabajando en un sistema de salud y se podría pensar que estamos esforzándonos por garantizar o procurar la vida de una persona y de repente nos enfrentamos a una persona que quiere morir o que sus actos van en contra de lo que nosotros hacemos como actos para procurar la vida y más bien son actos para acabar con su vida. Entonces es importante que tengamos presente cuál es mi posición o cuáles son mis emociones hacia el suicidio, porque pueden haber antecedentes a nivel personal, antecedentes a nivel familiar, situaciones en el pasado que nosotros tengamos que revisar a nivel personal que puedan influenciar de forma positiva o negativa nuestro actuar ante las personas, ante la atención de personas con gestos suicidas o con conductas suicidas. Entonces, como les repito, es importante que nosotros tengamos eso presente, porque muchas veces podríamos ver a la persona suicida como un cobarde, alguien que no tiene valor, que realiza estos actos por falta de valentía, o por el contrario, podríamos verlo como alguien muy valiente, que toma una decisión muy difícil y entonces esta forma de ver el suicidio podría afectar nuestra intervención. Ya teniendo claro esto, es importante que tengamos en cuenta varios puntos. Primero, existen diferentes modalidades en las que vamos a encontrar a la persona o al usuario o en las que vamos a tener que atender. Por ejemplo, el primer paso sería la ideación suicida. En la ideación suicida, la persona piensa que la muerte puede ser una solución a sus problemas, como ya lo vimos de acuerdo a las clasificaciones. Después de esto podemos encontrar personas con conductas suicidas y las conductas suicidas podrían verse en cuanto a autolesiones, automutilaciones, gestos suicidas de poca, de poca magnitud, con métodos poco letales, incluso en personas adultas mayores o personas con enfermedades crónicas, se dice que el abandono del tratamiento o el no acatar las indicaciones médicas puede ser considerado una conducta suicida. También conductas de riesgo en jóvenes, por ejemplo, con realizar este tipo de deportes extremos sin ninguna protección o sin preparación previa, que tomemos en claro, ¿verdad? Que no es que los deportes extremos sean conductas suicidas, mas sin embargo, cuando se realizan sin el equipo adecuado, sin la preparación adecuada y en los medios no adecuados, entonces sí se convierte en conductas suicidas. También, por ejemplo, estos fenómenos que hemos visto a nivel de redes sociales, donde se realizan retos o se realizan apuestas de realizar conductas que ponen en riesgo la vida de los jóvenes, de los niños, también son conductas suicidas. Pasando de la ideación suicida a la conducta suicida, podemos encontrar el gesto suicida, que el gesto suicida es ya cuando la persona utiliza algún método para intentar acabar con su vida, más sin embargo, este método no es tan letal como que llegue a causar la muerte o no se utiliza de forma completa o no se utiliza de la magnitud para acabar con la vida, pero como, por así decirlo, como ir probando qué tan
tanta práctica o qué necesito para llegar a acabar con mi vida. Y estos son los que normalmente estamos atendiendo en la mayoría de los servicios de emergencias o en la mayoría de los servicios de salud. Las personas con gestos suicidas, donde la idea de la muerte está ya instalada, ya hay un plan estructurado, mas sin embargo todavía la persona tiene esa ambivalencia entre lo que es la vida y la muerte. Y aquí viene a pesar un poquito todo el tipo de redes de apoyo que nosotros podamos identificar en las personas. ¿Cuáles son las redes de apoyo? Familiares, amigos y las diferentes instituciones o programas que brinden apoyo a las personas donde la idea del suicidio está instalada, hay un plan, pero sin embargo existe esa ambivalencia todavía entre la vida y la muerte, y aquí es donde podemos brindar mucha ayuda para evitar que la persona llegue a consumar el suicidio. Después del gesto suicida, tenemos el suicidio frustrado, donde el suicidio frustrado es que la persona utilizó el método de la forma correcta, por así decirlo, y en las cantidades correctas, mas sin embargo hubieron circunstancias externas que impidieron que muriera, donde alguien pudo evitarlo, donde las circunstancias no le permitieron, ya la persona tenía la idea fija, donde la decisión estaba tomada, pero algo llegó a frustrar ese suicidio. Y por último tenemos el suicidio consumado, que es cuando la persona logra el objetivo de quitarse la vida. Entonces es importante que tengamos presente estas clasificaciones, porque cuando hablamos de suicidio, no solamente es suicidio, es todo lo que viene anterior a él, todo el proceso, y ese proceso es el que nos ayuda a nosotros a poder brindar apoyo para evitar ese suicidio consumado. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, es importante que tengamos presente que esto es muy dependiente a la persona, ¿ok? Nosotros somos externos y podemos brindar apoyo, ya sea como personal de salud, ya sea como familiares, allegados, amigos, etc. Entonces es importante que tengamos presente que nuestras acciones pueden motivar a la persona a desistir de su idea de quitarse la vida, pero que también tengamos presente que el suicidio, como les dije, es muy complejo y tenemos primero que informarnos, tenemos primero que estar pendientes de actualizarnos en cuanto a todas estas clasificaciones, todos los métodos, todas las formas en las que nosotros podemos brindar ayuda. A nivel personal, ¿qué es importante que tengamos presente? Ya sabiendo todas las causas, las clasificaciones que originan estas ideas, es importante que nosotros hablemos con las personas y les preguntemos si han tenido ideas de muerte, si han tenido ideas de quitarse la vida, si han pensado en la muerte como una solución a sus problemas. Y aquí es importante que nosotros tengamos la capacidad de quitarnos ese miedo a los mitos y a todos los tabús que existen alrededor del suicidio. Porque si no hablamos abiertamente del suicidio, lo seguimos ocultando y seguimos permitiendo que avance este fenómeno social y no lo podríamos detener si no hablamos de él. No hay que tenerle miedo a la palabra suicidio, no hay que tenerle miedo a hablar de suicidio, no hay que tener miedo a preguntarle a una persona, ¿has pensado en morir? Porque lo que nos da miedo es que nos diga que sí, y ahí no sabemos nosotros cómo actuar. Por eso estas son mis recomendaciones. Primero, preguntar abiertamente, ¿has pensado en morir? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Piensas que la muerte es una solución a tus problemas? Y escuchemos lo que esa persona tiene que decir. Escuchemos activamente, escuchemos sin interrumpir, prestemos atención, seamos empáticos, tengamos esa capacidad de entender qué es lo que la persona está sintiendo, cuáles son sus emociones, cuáles son sus sentimientos, y transmitámosle a esa persona que nosotros estamos entendiéndolo y que nos preocupa o que nos interesa ayudar. Aceptemos que cada uno de nosotros tiene formas diferentes de ver la vida, de expresar emociones, porque muchas veces podríamos utilizar juicios de valor y decir, eso no está bien, usted no puede hacer esto, y aquí es cuando la persona se va a bloquear hacia nosotros y esa comunicación ya no va a fluir y no vamos a poder apoyar de forma emocional a esta persona. Actuemos. ¿Cómo podemos actuar?
ayudándole, diciéndole, si yo no tengo las herramientas emocionales o profesionales, puedo indicarle a la persona, orientarlo o decirle dónde puede ir, a dónde puede asistir para recibir la ayuda que necesita en ese momento. Y acompañémoslo, brindámosle el acompañamiento diciéndole, usted necesita que yo vaya con usted, si usted quiere yo lo acompaño, y a la medida de lo posible nosotros podemos brindar ese acompañamiento, porque recordemos que dentro de las causas es una desesperanza o una soledad o ese sentimiento de desapego a la sociedad o a la familia o a las personas, y si yo le brindo ese acompañamiento, la persona va a sentir que sí le importa, que a alguien le importa mi vida, entonces de repente sea productivo ir a buscar esta ayuda y de repente yo puedo encontrar una solución diferente. Mostrémosle a las personas que es importante demostrar las emociones. Recuerden que nosotros como sociedad estamos trabajando en la demostración de emociones. Muchas veces por cultura, por condiciones sociales, se nos ha demostrado que de repente las emociones como llorar es un signo de debilidad. Y esto impide que cuando alguien está atravesando un proceso depresivo o emocionalmente inestable, demuestre sus emociones y así pueda recibir la ayuda adecuada. Entonces es importante que le mostremos a las personas que mostrar sus emociones no está mal, que mostrar las emociones no es signo de debilidad, que decir me quiero morir no es para que yo te juzgue, para que yo te castigue, te enmarque como una persona psiquiátrica tampoco. Es importante que eliminemos de nuestra mente, de nuestro actuar y de nuestro vocabulario cualquier palabra, cualquier frase que sea juicio, que sea punitivo, que sea castigador, para que las personas a nuestro alrededor sientan la confianza de poder mostrar esas emociones, de poder decir que se sienten mal sin tener temor a ser encasillados, a ser enmarcados o a ser reprochados por sentir esas emociones.